ese es el paciente que va a fracasar. Ya está demostrado por un estudio de Janssen y Greenberg, fueron pioneros en el tratamiento endovascular de la aorta. Ellos analizaron más de 10.000 tomografías, más de 10.000 aneurismas a los cuales se le había hecho el tratamiento endovascular y tenían una tomografía previa y un seguimiento. Y vieron que los pacientes tenían problemas cuando esos casos habían sido hechos fuera de instrucciones de uso de los dispositivos. O sea que hay una gran correlación. Los dispositivos tienen instrucciones para uso que son para que sean respetadas, sobre todo en pacientes de bajo riesgo, porque uno tiene un paciente de altísimo riesgo para cirugía abierta, con un aneurisma con mala anatomía, para tratamiento endovascular, y por ahí le puede forzar un off-label, que se llama, o fuera de instrucciones de uso de los dispositivos. Pero un paciente joven, con un aneurisma relativamente chico, bajo riesgo quirúrgico, forzarle una indicación de un tratamiento endovascular, cuando tiene mala anatomía, eso sí que no está nadie de acuerdo. No sé si, creo que es muy importante. Muy bien. Hola. La cuestión es cuando hay aneurismas complejos, son complejos tanto para endovascular como para vía quirúrgica. El tema es que cada vez tratamos aneurismas más complejos, con todos los ramificados, con las chimeneas, cada vez hacemos cosas más complejas. ¿Cómo lograr un intermedio en eso? ¿Cómo decidir cuál va para vía quirúrgica y cuál para vía endovascular? Y que el paciente también ayude a elegir, porque también es una situación que el paciente elige su vía quirúrgica. Hoy la indicación de la cirugía abierta, que no todos los pacientes se tratan en forma endovascular. Hoy día, hasta que salgan nuevas guías que estamos viendo, analizando acá con los amigos, hasta que salgan, hoy lo que es aceptado, que la cirugía abierta es para pacientes de buen riesgo quirúrgico y mala anatomía para tratamiento endovascular. Ese es el lugar que ocupa hoy la cirugía abierta. Mala anatomía para tratamiento endovascular y buen riesgo quirúrgico. Porque tenemos el subgrupo de pacientes de alto riesgo para cirugía abierta, pero tienen mala anatomía. Y ahí sí, como dice acá el doctor, están las alternativas endovasculares complejas, que son las endoprótesis con ramas, fenestradas, chimeneas, un montón de técnicas para tratar en forma mínimamente invasiva esos pacientes precisamente que tienen mala anatomía y alto riesgo quirúrgico para ser sometida a una intervención abierta. ¿Puedo? Sí, cómo no. A mí me parece que una de las cosas muy buenas que aprendimos con Tavi es el concepto del Heart Team, que a mí no me gusta decirle Heart Team, es un extranjerizante, tenemos que inventar un término propio. Para nosotros son reuniones de consenso. Ayer se habló de esto, es imposible sentarse a analizar todos los casos que vemos por semana, por mes, porque tendríamos que estar hablando todo el tiempo. Entonces, nosotros las reuniones de consenso las hacemos una vez por semana, dura 1 hora, pero está presente el cirujano, está presente el cardiólogo y están presentes los intervencionistas. Y yo creo que de la discusión cara a cara y de la fundamentación de la opinión de cada uno, uno aprende a convivir y aprende a, digamos, a compartir mejor con cirujanos y con cardiólogos la elección del tratamiento. Y eso que hemos aprendido, al menos nosotros con Tavi, ya lo hacemos habitualmente con enfermedad coronaria, lo tenemos que llevar también al plano de lo vascular. No puede ser uno solo el que decida en contra y peleándose contra el cirujano o contra el cardiólogo clínico. Debemos aprender a honestamente mostrar nuestros resultados y, digamos, soportar con evidencia propia de la experiencia, la posición de cada uno en el tratamiento. Y de ahí yo creo que va a surgir una mejor elección. Y a mí me sigue pareciendo que cada vez más los que son adecuados para el tratamiento endovascular son los peores pacientes. Los pacientes jóvenes con aneurismas chicos yo los mando a operar, porque en general tienen bajo riesgo y tienen mejor pronóstico a larguísimo o largo plazo. En cambio, los que están complicados para todo y mejor no abrirlos. Yo quería hacer un comentario, más allá de lo que digan las guías, que
sabemos que las guías ya, esta indicación tipo 1A, el tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal. O sea, no hay discusión de que los resultados son buenos. Pero si uno mira un poquito más allá de lo que es cardiovascular, la medicina está avanzando hacia lo mínimamente invasivo, en todo. Hoy nadie quiere operarse de la vesícula en una laparotomía. Todo el mundo quiere que se la saquen con 2 agujeritos y sacar la vesícula y se termina la cirugía. Y lo cardiovascular también en ese sentido está avanzando en eso. Y todo lo que hace unos años hacían los cirujanos, que eran grandes cirugías, grandes cirujanos, se transformó en otra cosa distinta. De hecho, yo les quiero recordar que el que inventó la endoprótesis es un cirujano, no es un cardiólogo intervencionista. ¿Y por qué a Parodi se le ocurrió hacer esto? Porque él vio que la cirugía a cielo abierto era una cosa muy compleja y tenía asociaciones a un montón de comorbilidades y tenía un montón de complicaciones posoperatorias. Y entonces avanzó hacia ese lado. Y yo creo que la medicina endovascular me parece a mí que no tiene vuelta atrás. Me parece también cuando uno ve los resultados alejados, que se mueren más los pacientes que le pusieron una endoprótesis, yo no creo que se mueran porque se les puso una endoprótesis, creo que la biología sigue avanzando independientemente de lo que nosotros pongamos. Alguna vez un profesor me dijo, la medicina es el arte de entretener a los enfermos mientras la biología se ocupa de ellos, y esto es una realidad, digamos. Porque nosotros vamos a tratar con un medio mecánico una enfermedad biológica, una que sigue evolucionando, y los pacientes siguen evolucionando y aumentan el diámetro de los cuellos y aparecen los LIC proximales, distales, y no es esto porque se le puso una endoprótesis. Entonces, y si uno analiza en el seguimiento, y nosotros hacemos seguimiento con una gran cantidad de pacientes, y yo he tenido rupturas en pacientes que estaban seguidos, ¿sí?, con aneurismas de menos de 5 centímetros. O sea, en el curso del seguimiento hay un montón de pacientes que cruzan de un lado a otro, y de hecho quedó demostrado en el Instant Trial, que es de aneurisma de disección tipo B, que muchos dicen, no, la evolución es benigna, los dejamos evolucionar. El 15% antes del año se cruzaron al tratamiento endovascular. O sea que cuando uno analiza mortalidad y evolución, todas estas cosas hay que tenerlas también presente. Y yo por eso quiero poner un poco de polémica, sé que acá tengo 2 monstruos que dijeron recién lo contrario, y yo quisiera poner este granito y aportar a la polémica de que me parece que tenemos que rever, en contra de lo que dijo Mariano Ferreira el otro día, que las obras sociales no van a autorizar. Eso a mí de alguna manera me alienta, porque las obras sociales siempre van pensando en su situación financiera y no en la salud de los pacientes, ¿no? Apoyo totalmente lo que decís, pero totalmente. Además, ahora vas vos. Hablo con los cirujanos y los cirujanos me dicen, no lo vamos a operar, tenemos sepsis, infección, esto que lo otro, papá. No pudimos ni uno mandar a cirugía, pero y me parece que tienen razón, por eso me llamó la atención. Creo que Hugo hace 10 años atrás no iba a decir lo mismo, para mí es histórico, y tenés suerte de tener cirujanos que quieran operarlos. No, perdón. No, yo quiero hacer honor a mi apellido materno, que es Palacios, y quizás alguno se acuerde de un famoso legislador que llegó, entró y dijo, no sé de qué están hablando, pero me opongo. Entonces, empezando por ahí, quiero... primero, sí, me opongo. Y segundo, es un gesto de juventud de mi maestro Hugo, que pueda cambiar de opinión. Cuando uno no puede cambiar de opiniones, pues ya está demasiado viejo y tiene que retirarse. Yo diría, conceptualmente, uno no puede cambiar la medicina cuando no quiero usar la palabra cuando le conviene, quiero decir, no podemos en este área decir, no, yo no me baso en la evidencia porque no nos está dando bien, y cambiarnos después cuando hablamos de válvula percutánea aórtica, decir, no, todo lo que dicen los financiadores, todo lo que dicen los cirujanos, las sociedades, todo está mal porque la evidencia está a favor nuestro. En esto la evidencia ahora nos está dando una lección que nos dice, muchachos, cuidado que lo que están haciendo no es lo que ustedes dicen. Y yo creo que uno tiene que ser respetuoso, porque no podés un día ser médico basado en la evidencia y el otro día ser médico basado en la experiencia. Que la tuya puede ser fantástica, pero los datos están ahí, son duros y crudos y son estudios randomizados. No son registros, no son la serie de fulano ni de mengano, y los estudios tienen las limitaciones como tienen todos los estudios. Y nosotros hemos aprendido como intervencionistas que las coronarias no se tratan todas las lesiones.
Y yo te puedo asegurar que hoy estamos aprendiendo a ser cada vez más conservadores, porque no tenemos los datos que nos soportan. Entonces, si nosotros nos salimos de las cosas que nos soportan, después no tenemos cómo argumentar a largo plazo. Yo creo que tenemos de vuelta que, no digo no digo que no haya pacientes que no tienen que ser tratados, no digo que no haya grises, la medicina está llena de grises, porque si no mi madre, que no ha terminado la primaria, podría ser médica con un aplicativo en el teléfono, leerlo y decirle, le aplico esto y ya, pero hay que tener cierta cautela. Hoy tenemos datos muy desfavorables. Una cosa son 30 días, pero los pacientes viven. Y si los pacientes les ocurren otras cosas, en el estudio randomizado también le podría haber ocurrido a los quirúrgicos, y no les pasó. Nos está pasando a nosotros, tenemos que aceptarlo y tenemos que reverlo. ¿Y eso quiere decir que hay que abandonar? No. La vida es resiliencia, tenemos que hacer mejores dispositivos, mejores procedimientos, quizás si ahora que lo podemos hacer mínimamente invasivo y en vez de tener 1,5% o 2 como teníamos de mortalidad, tenemos 0 a 30 días que se puede lograr y es lograble, a lo mejor eso después nos equipara a la mortalidad a largo plazo. Pero hoy, la verdad, los datos están en contra. Sí, bueno, para mí un honor acá, mi maestro, Aldo Paganini. Bienvenido, Aldo. Y bueno, manejo actual de... Decir vos el título. Bueno, lo que voy a hablar yo es un poco el resumen de todo lo que estuvimos hablando aquí. Y nos va a servir como para llevarnos una idea de lo que está sucediendo. Algunos va a estar de acuerdo, otros no, pero vamos a tratar de dar lo que, como dice el doctor Méndez, está aceptado y hay evidencia de que exista. Y bueno, el objetivo del tratamiento del aneurisma aorta abdominal es, como todos ustedes saben, una catástrofe médica que es la ruptura del aneurisma aorta abdominal. Bueno, aquí las últimas guías que salieron hace 3 meses de la SBS, que es la entidad rectora mundial del tratamiento de las enfermedades vasculares, que es la Sociedad de Cirugía Vascular de Estados Unidos, sacó las guidelines, que son guías, no son la verdad, pero son guías que siempre tratan de poner lo que tienen alta calidad de evidencia y las recomendaciones que deben seguirse a nivel médico. Bueno, las guías dicen que los aneurismas aorta abdominal en los hombres hay que tratarlos a partir de los 55 milímetros de diámetro y en las mujeres a partir de los 50 milímetros de diámetro. Bueno, ya hablamos por qué había que tratarlos con ese diámetro, porque a partir de los 55 milímetros de diámetro de los hombres y de 50 milímetros de diámetro en la mujer, aumenta la posibilidad de ruptura. Ahora, los grises, como acá dijo el doctor Méndez en la medicina, aquí también existen, y estamos con los aneurismas que miden entre 4 y 5,4 centímetros. ¿Tienen indicación quirúrgica? Los aneurismas entre 5 centímetros y 5,4 centímetros puede ser beneficiosa en pacientes jóvenes y sobre todo de sexo femenino, porque como ya se dijo, las mujeres tienen más posibilidades que el aneurisma se rompa. Pacientes con bajo riesgo clínico o quirúrgico, y la tasa de crecimiento en los últimos 6 meses de más de 0,5 centímetros del diámetro. En ese subgrupo de pacientes que tienen el aneurisma entre 5 y 5,4 centímetros puede ser beneficiosa la intervención. Y es muy importante el seguimiento de los pacientes que no son intervenidos. Recomendación clase 1, nivel de evidencia A. Y si tiene el aneurisma entre 4 y 4,9, ecografía cada 12 meses. Y si tiene entre 5 y 5,4, ecografía cada 6 meses. Y bueno, ¿por qué se tienen que intervenir los aneurismas? Por el riesgo de ruptura al año. Tengan en cuenta que un aneurisma es como un globo de cumpleaños. Uno lo infla y mientras más grande es, más posibilidades de ruptura tiene. Y es así que los aneurismas empiezan a romperse a partir de los 5 centímetros en una baja proporción, 0,5 a 1%, eso va aumentando cuando aumenta el diámetro, así tenemos de 5 a 6 centímetros, 3 a 15%, de 6 a 7 centímetros, 10 a 20%, de 7 a 8 centímetros, 20 a 40%, y más de 8 centímetros tiene una alta tasa de ruptura al año. Muchos dicen, y algunas guías lo dicen, que un paciente con un aneurisma de más de 8 centímetros, aunque esté asintomático, tiene que estar hospitalizado
para hacer el tratamiento por el alta tasa de ruptura que tiene. Y bueno, todo tiene su historia y la evolución del tratamiento del aneurisma aortoabdominal sufrió un gran cambio en la historia, ¿no? Una revolución, podríamos decir, porque el primer caso de aneurisma lo hizo el profesor Jacques Dubost en París en el año 1952, que fue un hito en la medicina porque trató el primer aneurisma de aorta abdominal a cielo abierto. Él le hizo una interposición de un injerto cadavérico reemplazando el aneurisma. Y a partir de que el profesor Dubost en el año 1952 hizo esta primera intervención, se empezaron a operar todos los aneurismas de aorta abdominal, todo a cielo abierto. Y así fue que ese fue el tratamiento hasta el año 1991, donde el doctor Parodi, acá en Buenos Aires, desarrolló el tratamiento endovascular del aneurisma aorta abdominal. Sufrió un gran cambio, porque el problema, como se dijo anteriormente, de los servicios, sobre todo en Latinoamérica, de los servicios era la alta mortalidad quirúrgica del aneurisma aorta abdominal, porque uno lee los trabajos y las guías en centros de élite del mundo, la mortalidad aceptada es el 5%, pero en los países de Latinoamérica pienso que es mayor la mortalidad a cielo abierto del aneurisma aorta abdominal. Entonces, cuando uno empezaba a ver las complicaciones postoperatorias y la alta mortalidad, sobre todo temprana, los pacientes, que es lo más importante, la mortalidad hospitalaria a 30 días, porque el paciente salía muerto, ¿no? Entonces, eso llevó al doctor Parodi a buscar otro camino para el tratamiento del aneurisma aorta abdominal por técnicas mínimamente invasivas. Y bueno, fíjense la cirugía abierta. Para hacer cirugía abierta tenemos que hacer una incisión sifopúbica. Se puede hacer también por vía retroperitoneal, pero es una incisión abdominal grande. Hay que hacerlo siempre con anestesia general. Tenemos los síntomas post-laparotomía, que son el dolor, el ilio, el desequilibrio hidroelectrolítico, cambios hemodinámicos asociados al clampeo y desclampeo de la aorta, necesidad en la mayor parte de los casos de transfusiones, mayor índice de complicaciones cardíacas, renales y pulmonares, mayor mortalidad y elevada estadía hospitalaria. Y fíjense el tratamiento endovascular, que se puede hacer por un abordaje quirúrgico con 2 pequeñas incisiones a nivel de las ingles, o lo que se está haciendo actualmente, el abordaje percutáneo del aneurisma, del tratamiento endovascular, que se llama PIVAR. El IVAR más P es PIVAR, que es, van a ver por ahí publicado con esta sigla, que es el tratamiento percutáneo sin incisiones del tratamiento endovascular del aneurisma aorta abdominal. Se puede hacer con anestesia raquídea en la mayor parte de los casos. Hay ausencia de síntomas post-laparotomía, ausencia de cambios hemodinámicos asociados al clampeo y desclampeo de la aorta, estadía de 24 o 48 horas, incluso algunos pacientes menos, algunos trabajos que ahora tiene hasta 12 horas internado del paciente, mínima necesidad de transfusiones y bajo índice de morbimortalidad. Entonces, cuando uno tiene en el consultorio un paciente frente a uno y tiene un aneurisma aorta abdominal ese paciente, y nosotros nos planteamos, ¿qué es lo mejor para ese paciente que yo tengo enfrente? Cirugía abierta o tratamiento endovascular. Y para eso tenemos que analizar una serie de variables para hacerle una mejor recomendación a ese paciente. Y tenemos que evaluar el riesgo quirúrgico que tiene ese paciente, tenemos que hacer una evaluación morfológica del aneurisma, si tiene anatomía, ese aneurisma tiene anatomía favorable para tratamiento endovascular o adversa para tratamiento endovascular. Y lo pongo en rojo porque es un tema crucial, la anatomía, como ya lo dijimos acá anteriormente. La durabilidad de la endoprótesis, otro tema que ya se habló. La elección del paciente, es decir, ¿qué quiere el paciente? Como dijo el doctor Scuteri, los pacientes cada vez quieren tratamientos menos invasivos y con una recuperación rápida y poder reinsertarse en sus tareas laborales más rápidamente. ¿Qué dice la bibliografía, sobre todo los trials, de la cirugía abierta versus el IVAR o tratamiento endovascular? Cuando hablamos de IVAR, hablamos siempre de tratamiento endovascular. ¿Y qué problemas tiene uno u otro tratamiento? La cirugía abierta y el tratamiento endovascular a largo plazo o en el seguimiento. Y bueno, en la evaluación del riesgo quirúrgico, ¿cuáles son los predictores de mortalidad operatoria de la reparación electiva del cielo abierto del aneurisma aorta abdominal? Y no solo es el riesgo del paciente propio, sino también
el riesgo del que lo va a operar o el centro que lo va a operar. O sea, es mixto el riesgo. Por un lado, el riesgo propio del paciente y por otro lado, ¿qué resultados tiene el centro o el cirujano que lo va a operar? Muy importante. Y cada vez esto es más importante porque como en los últimos 15 años hubo un crecimiento expansivo del tratamiento endovascular a expensas de la cirugía abierta, y sabemos que la cirugía abierta es una cirugía muy demandante técnicamente. El entrenamiento del cirujano fue en decrecimiento, sobre todo los cirujanos jóvenes, que son los que tienen que afrontar este tipo de tratamientos. Y la mayoría de los trabajos dicen que los resultados a cirugía abierta son directamente proporcionales al volumen quirúrgico de la institución que lo va a operar y a la experiencia quirúrgica del cirujano. No es lo mismo un resultado un cirujano que opera 3 aneurismas por año que uno que opera 100 aneurismas por año. El cirujano que tiene más entrenamiento obviamente va a tener menor complicaciones y menor mortalidad. Entonces, respecto a la experiencia del centro quirúrgico o el cirujano que lo va a operar, es aceptado 5% de mortalidad en cirugía abierta del aneurisma aortoabdominal. En Argentina es más, pero vamos a ponerle 5%. Si el centro quirúrgico o el cirujano que lo va a operar tiene más mortalidad que 5%, el score va aumentando, le va a aumentar ese score de mortalidad. Por esto, ese es el riesgo de que lo va a operar. Y después el riesgo clínico propio del paciente, que la edad es muy importante. Un neutro sería 70 años, más de 70 años le suma al score, menos de 70 años le resta. El sexo también es importante. Las mujeres, para cualquier tratamiento cardiovascular, ya sea de cualquier índole de la economía, siempre tienen más riesgos que los hombres. También le suma ser mujer. La comorbilidad cardíaca, antecedentes de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o isquemia en el electrocardiograma le suma mucho al score. También tenemos la comorbilidad renal, es muy importante, sobre todo la creatinina cuando es mayor de 1,8 miligramos por ciento, y también la comorbilidad pulmonar. Estos pacientes, acuérdense que son tabaquistas, en general tienen EPOC, y el EPOC también suma mucho al score de riesgo para cirugía abierta. Y entonces tenemos el score mixto, que se llama score total, que es la suma del puntaje que le da quien lo va a operar o el centro que lo va a operar y el riesgo propio para el paciente. Y está aceptado en un score de 10 para una mortalidad del 5%. Si ese score me empieza a dar más alto, yo voy a tener más mortalidad. Entonces, ahí es donde yo le tengo que indicar al paciente un tratamiento menos invasivo. Esto es, fíjense, la cita es del año 1995 y todavía pienso que tiene vigencia, porque ahora están los nuevos scores que nosotros estamos también empezando a utilizar, que es el BAR, que es el score inglés, que es más o menos lo mismo. Esto lo pueden consultar en la página de internet, es dinámico, yo puse una foto, pero es dinámico. Acá dice cirugía abierta, pueden poner cirugía endovascular para sacar la mortalidad que está aquí abajo y también tiene en cuenta la edad, el sexo, la creatinina, la enfermedad cardíaca, y bueno, todo eso nos va a llevar a tener un porcentaje o un riesgo quirúrgico para nosotros optar por un tratamiento mínimamente invasivo o un tratamiento quirúrgico. Esa es la primera variable, evaluación del riesgo quirúrgico, y ustedes son clínicos y sobre todo lo saben hacer mucho mejor que nosotros, que por ahí somos los intervencionistas. Y después viene un segundo ítem que yo creo que es crucial para el tratamiento endovascular del aneurisma aortoabdominal, que es la evaluación morfológica del aneurisma. Y el mejor estudio para hacer esto es la angiotomografía multi-slice con y sin contraste endovenoso. Siempre lo digo con y sin porque es muy importante hacer los cortes sin contraste, porque los cortes sin contraste nos va a permitir evaluar el calcio de los vasos. Y el calcio es muy importante para tomar una conducta hacia uno u otro tratamiento. Es decir, con y sin contraste endovenoso, cortes cada 1 milímetro, tienen que ser cortes muy finos, 1 milímetro o menos, y nosotros después con los software que tenemos para evaluar estos estudios podemos hacer reconstrucciones volumétricas, tridimensionales, coronales, sagitales, etc. O sea que el estudio que se usa hoy para evaluar el aneurisma de aorta abdominal es solo uno, la angiotomografía multi-slice. Y ahí tenemos
lo que es anatomía favorable, o sea, ¿quién se va a beneficiar? Y está certificado que se va a beneficiar si seguimos las instrucciones de uso de los dispositivos, es el que tiene anatomía favorable para tratamiento endovascular. Y así tenemos que con los dispositivos actuales podemos tratar aneurismas con cuello proximal. El cuello se denomina lo que está entre las arterias renales y el comienzo del saco aneurismático. Tiene que tener entre 18 milímetros el mínimo diámetro hasta 32 milímetros el máximo diámetro. Ese es el rango de diámetros de cuello que podemos tratar. Y al menos tiene que tener 10 milímetros o 1 centímetro de largo ese cuello proximal. La angulación entre la aorta y el saco aneurismático, mientras menos angulada es mejor. Tiene que tener menos de 60 grados y hay dispositivos ahora que se pueden tratar cuellos hasta menos de 75 grados de angulación. Las arterias ilíacas, podemos tratar arterias ilíacas entre 8 y 24 milímetros de diámetro y al menos 15 milímetros de largo. Y las arterias de acceso ilíaco, con los dispositivos actuales, que cada vez tienen menos perfil y son más finos, necesitamos 6,5, 7 milímetros de diámetro de arterias femorales e ilíacas externas, que por donde va a navegar nuestro dispositivo para que tenga una anatomía favorable. Bueno, lo contrario es la anatomía adversa. ¿Y cuál es la anatomía adversa? La anatomía adversa es sobre todo a nivel del cuello proximal, que es donde se va a agarrar nuestro dispositivo. Y así tenemos los cuellos hostiles o de mala calidad, y sobre todo son los cuellos cortos, es decir, aquellos cuellos que tienen menos de 10 milímetros de diámetro o ausente, o sea que no tenga cuello. Esos son los denominados aneurismas yuxtarrenales. Puede tener, en vez, el cuello ideal es que sea cilíndrico. Si tenemos un cuello cónico, o sea que sea chico arriba y grande abajo, es un mal cuello para tratamiento endovascular. Puede ser en barril, cuando es chico arriba, grande en el medio y chico abajo, en forma de rombo o barril, eso es un mal cuello para tratamiento endovascular. O en reloj de arena, que es lo contrario al barril, grande arriba, chico en el medio y grande abajo. Quiere decir que también es un cuello hostil para tratamiento endovascular. Y sobre todo también son los cuellos angulados, aquellos que tienen más de 60 grados o más de 75 grados con los dispositivos actuales. Las ilíacas primitivas también pueden tener muy tortuosas, ser estenóticas o estar ocluidas, y las ilíacas externas, que son nuestras arterias de acceso, pueden ser muy pequeñas, filiformes, pueden tener tortuosidad severa, estenóticas u ocluidas. Y fíjense, estos ítems que yo le voy a dar ahora, de evaluación morfológica, a modo de resumen, que podemos decir que no todos los casos se pueden tratar en forma endovascular de aneurisma aorta abdominal. El 70% de los aneurismas pueden ser tratados con endoprótesis estándares infrarrenales. Los criterios de exclusión, en su mayoría, están relacionados con la anatomía del cuello y el acceso ilíaco. La longitud del cuello proximal es la mayor limitación para el IVAR, es lo más importante. Y los peores resultados, ya lo habíamos hablado antes, los peores resultados se obtienen si el IVAR no se ajusta a las instrucciones de uso de los dispositivos. Es muy importante, es lo que se llama cuando forzamos la indicación de un dispositivo en determinado aneurisma. Cuando no se siguen las instrucciones de uso, empieza con las filtraciones, las fugas proximales, distales, etc. Entonces, ya vimos el ítem de riesgo quirúrgico, el ítem de la anatomía del aneurisma, y tenemos otro ítem a evaluar también, que es la durabilidad de la endoprótesis, que ya más o menos se habló del tema. En los trials que se hicieron entre el año 1999 y 2003, se utilizaron las endoprótesis de primera generación. Hoy tenemos ya endoprótesis de cuarta generación, que también están siendo evaluadas en largo plazo, porque las endoprótesis de última generación tienen 5 o 6 años de seguimiento, 7 u 8. Pero hay un trabajo, esta reunión de expertos para el año 2006, fíjense, ya pasaron 12 años, se reunieron los expertos que más hacían tratamiento endovascular de aneurisma aorta abdominal y llegaron a una conclusión. ¿Qué pasaba? Analizaron la primera década, desde el año 96 hasta el 2006, del tratamiento endovascular del aneurisma abdominal. Y llegaron a la conclusión que usando los dispositivos actuales, o sea, contemporáneos para esa época, el tratamiento endovascular es seguro, efectivo y durable para prevenir la ruptura del aneurisma aorta abdominal. Pero mire, fíjense qué importante, asumiendo la anatomía favorable de ese aneurisma, asumiendo la anatomía favorable.
O sea, es bueno, pero cuando está bien indicado. Y acá hay un trabajo muy interesante, un amigo que trabaja en Río de Janeiro, que es el doctor Gaudencio Espinosa, una experiencia muy importante, que hizo un trabajo a 10 años de seguimiento, con un dispositivo de primera generación, que fue el dispositivo Talent. Y fíjense las conclusiones que llegó, a 10 años, 337 casos, desde junio de 1997 hasta junio de 2007, solamente tuvo 3 endolics tipo 3, que son los endolic tipo 3, son por ruptura o fatiga del material, o sea, por ruptura de la prótesis, desacople de las ramas, etc. O sea, tuvo una muy baja, tasa de ruptura o fatiga de material. Solamente 3 endolic tipo 3 y solamente 2 rupturas por aneurisma de aorta abdominal. Así que la conclusión que llegó es que el IVAR con dispositivo Talent, que uno de los primeros dispositivos, era efectivo para la prevención de la ruptura del aneurisma de aorta abdominal a largo plazo. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta, otra variable, es qué quiere el paciente. Y es muy importante, porque nosotros no podemos decir al paciente, haga esto, haga lo otro. Tiene que ser una cosa consensuada entre el médico que lo va a intervenir y el paciente para llegar a... Nosotros podemos recomendar, pero no obligar. Recomendar. Yo no puedo decir, lo mejor para usted es la cirugía abierta y yo lo voy a operar. Y el paciente dice, no, yo no me quiero operar. Entonces es muy importante lo que opina el paciente. Como habíamos dicho, los pacientes quieren ahora, más que nunca, procedimientos mínimamente invasivos, con menos tasa de complicaciones y que no tengan una convalecencia prolongada. Así que es muy importante también lo que quiere el paciente, dentro de las posibilidades que nosotros podemos recomendar que sean aceptables. Y después, ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué dice la bibliografía? Sobre cirugía abierta versus tratamiento endovascular. Y bueno, yo siempre traigo este trabajo que es una recopilación, una revista inglesa, la British Journal of Surgery, muy importante, que hizo una revisión sistemática de los trials, sobre todo el IVAR Trial 1 y el DREAM Trial. Y bueno, se llegó a la conclusión que si analizamos cuánto duraba un procedimiento u otro, el tratamiento endovascular era más corto que la cirugía abierta, las horas de estada en unidad de cuidados intensivos era menor en el IVAR que en el tratamiento endovascular, los días de estadía hospitalaria también eran menores en el IVAR y las transfusiones de sangre también eran estadísticamente significativas, mucho menores. Quiere decir que se llegó a la conclusión que la duración del procedimiento, la cantidad de días de estado hospitalario y la pérdida de sangre fueron significativamente menores para el paciente que recibieron tratamiento endovascular. Y cuando analizamos las complicaciones y mortalidad en los trials randomizados y controlados, lo que más nos llama la atención y más salta a la vista es la mortalidad hospitalaria o mortalidad a 30 días, que eso es lo más significativo del tratamiento endovascular. Es decir, que la cirugía abierta con mortalidad a 30 días es 3 veces más que el tratamiento endovascular. Fíjense, 1.6% para el IVAR, 4.7% para la cirugía abierta.